en una travesía a Misiones, así que la verdad es que ahí me están diciendo, ¿ya está en línea? Hola Fer, ¿me escuchás? Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás bien? Sí, sí, te escucho bien. Perfecto, yo te escucho un poco bajito, pero bueno. Bueno, nada, antes que nada, agradecerte la predisposición. Yo sé que estás en un tema familiar serio, pero bueno, gracias igual por salir al aire con nosotros. Espero que se No, pueda solucionar. no hay problema, no hay problema. Tenemos el tiempo como para poder hacerlo. Bueno, muchísimas gracias de vuelta. Bueno, Fer, sí, yo escucho bien. Sí, sí. Bueno, nada, vos ya estuviste en el programa hace unos cuantos años, ¿no? Yo estaba recién sacando la cuenta hace 7 años que Claro. estuve en el programa. En el 2018, Exactamente. claro, que estabas de guía con otro grupo de gente, ¿no? Estaba con Javier, sí, teníamos un grupo que se llamaba Amigos del 4x4. Bien, bien. Así que bueno, volvés a salir después de tantos años. Sí, Este, sí, en realidad yo nunca dejé, siempre, yo ya hace 40 años que estoy en el off-road. ujú, Soy uno de nosotros decimos los viejos, somos uno de los dinosaurios que queda del off-road acá, ¿no? sí, sí, Yo empecé en el 86 claro. con el 4x4 y bueno, y ya después empezamos a trabajar para las automotrices, es decir, fue desde el 86 hasta la época sin parar, trabajando para distintas empresas, automotrices, en fin, para un montón de eventos sobre el off-road. Y Fer, ¿cómo era en el año 86, hace 40 años atrás, el 4x4? Porque hoy vos tenés, no sé, voy a tirar una cifra X, $30.000 y tenés una variedad de camionetas, marcas y modelos para comprar terrible. Pero el año 86, ¿qué tenías Era para muy comprar? lindo, era muy lindo, era muy lindo. Yo en esa época había empezado a correr en Rally Safari, Ajá, que eran los que se corrían, que en aquella época se llamaban el Safari de la Costa, que lo sponsoreaba una empresa, una tabacalera, que, que era Camel, y salíamos, salíamos desde acá, desde la rural hasta Villa Gesell, hasta Pinamar, todos por campo, por caminos rurales, y los vehículos que se usaban para correr en aquella época eran Jeep Ica, Jeep Willys, estancieras, vehículos de ese tipo reformados, con motores Falcon, con motores Chevrolet, motores Dodge, motores Taunus, es decir, tenías la libertad de poder armarlo con el motor que vos quisieras, ¿no? claro. Pero estamos hablando de vehículos del año 60, del año 70. Recién después empezaron a aparecer algunas, eh, el primer vehículo novedoso que apareció fue los Mercedes-Benz, que tenían mecánica, los motores eran Ford, de Colcam, de la Ajá, concesionaria de autos Colcam. sí. Aparecieron con esos Jeep Mercedes-Benz, que bueno, que eran una locura, pero en fin, eran los únicos dos, y después todos los demás éramos todos Jeep reformados, ensanchados, preparados, armados a pulmón, cada uno en su casa, y bueno, empezamos en esa época ya a transitar el off-road. Ujú. Y los Mercedes que vos decís son los clase G o anterior. No, el clase G, El clase G. el clase, Sí, el sí, sí. clase G, Sí, lindo, exacto, el clase G. Le lindo sacaban, bicho. entraron con los motores 4 cilindros diésel, y después los reformaron y le pusieron, a uno tenía un Falcon Spring, Ajá. que lo manejaba Víctor Joldi, y el otro tenía un Mercedes-Benz 280 que lo manejaba Héctor Prieto, que era el dueño de la concesionaria Colcam. Mira. Ya eso eran dos misiles tremendos, ¿no? Con unos motores que, bueno, daban mucha lucha, pero se les corría, se les podía correr, Y y se les podía ganar también, pero tenían todo el modernismo que nosotros no teníamos. claro. Es decir,
Pero tenía el sabor vehículos de con lo, otra suspensión. en el caso de ustedes tenía el sabor de lo artesanal, de esto de, ah, vos Sí, sos viejo como yo, del mecano. sí, 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 tal cual. Yo, por ejemplo, el primer Jeep que armé, que lo armé en el jardín de la casa de mi viejo, fue un Jeep Ica, tracción simple, que lo hice yo doble tracción con 17 años, y preparamos el motor Ica, porque tenía un Ica 4 cilindros, pero lo hicimos libre, Ajá. y lo trabajamos todo, le pusimos pistones de Torino, árbol de leva de Romero, que nos lo hizo Romero, distribuidor de doble platino, botadores de cromoníquel, un carburador Holley doble boca con una admisión alzada, radiador de aceite, cárter agrandado, es decir, era un TC bonaerense, un motor turismo de TC bonaerense preparado, pero era un ICA 4 ¿Y el motor. llegaste a, Pero llegaste a banquearlo? ¿Sabés cuánta potencia había sacado a eso o no? teníamos 155 caballos. Ah, bien, lindo, Sí, 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 lindo andaba bichito, muy bien. lindo Andaba bichito. muy, muy bien. De hecho, en el año 87 veníamos ganando una carrera acá en Moreno, en el dique Cascallares, Sí, y en esas metidas que te metías en el barro y en el agua, en el barro y en el agua, se ve que en algún momento agarramos un palo con una torniqueta de alambre y nos agujereó el cárter ah, y nos dejó sin aceite y tuvimos que parar para no fundir el motor y tuvimos que abandonar. Pero bajó rotundamente la presión de aceite, el navegante de esa carrera era, bueno, fue el navegante con el que empecé a correr, fue mi padre, ajá, y, y bueno, decidimos pararlo para no romper el motor. claro. Y después de, Pero y después de ahí, ¿a qué saltaste? Después del Jeep. no, no, después ya empezamos a preparar Jeep con chasis tubular, con motor Ford, el Polaco Arced, Sí, con caja ZF con secuencial, es decir, ya empezamos a armar aparatos mucho más grandes, fuimos campeones en el año 94, subcampeón en el año 96, ya después en el 96 dejé de correr y ya ahí empecé a trabajar para Land Rover, donde, bueno, con Land Rover hicimos mucho trabajo y de hecho nos mandaron a hacer cursos a Land Rover, cursos de instructores a Land Rover, mira qué y bien. después de estar en Land Rover, participar en el Camel Trophy del 98, yo participé como instructor, evaluador del equipo argentino, que se hizo parte de la selección, se hizo acá en Buenos Aires, en un lugar que se llamaba la Jungle City, que estaba debajo de la 9 de julio, casi 9 de julio Libertador estaba. Ajá, Ahí se hizo, no, perdón, no Libertador, 9 de julio, y donde choca abajo antes era parte de las vías del ferrocarril. Ahí había una, una pista de 4x4 que había hecho Land Rover, y sí, bueno, ahí hicimos la preselección y después de ahí los llevamos a todos a San Martín de los Andes, que yo era de allá, y allá hicimos la preselección en el campo, en la práctica, en el manejo, en la orientación, en fin, en un montón de pruebas, y yo fui uno de los que estaba a cargo de eso seleccionando el equipo argentino. Y después mira, pasé a trabajar para Toyota como piloto tester y piloto de pruebas, tuve muchos años con ellos, después armamos un club que se llamaba 4x4 y empezamos a organizar travesías con otros muchachos, y empezamos a hacer travesías para usuarios de 4x4, estoy hablando en aquella época de la Ranger, de la Mitsubishi, estamos hablando de los años 95, 97, 96, claro. 98, estaban ese modelo de autos, ¿no? Chevrolet, Mitsubishi, Las primeras la Hilux Ford chiquitas, Ranger, la Hilux chiquita. las Hilux Bueno, chiquitas. la primer Hilux que se hizo acá en el país, Sí, que se llamaba, la patente era ANA 194, sí, a mí me la dio Toyota para que yo le hiciera un test de exigencia en una travesía que hicimos en Misiones en el año 96. mira, La primer Toyota que se fabricó en el país, ANA 194, nunca me voy a olvidar, una Toyota Bordeaux. Fuimos con unos chicos de la revista Weekend y de un programa en aquella época que estaba en Fox,
que eran Punto Extremo, se llamaba el programa. Sí. Ellos vinieron a filmar y a hacer toda la nota de la camioneta, porque era el primer producto argentino que salía a la calle a probarla, ¿no? Bueno. Y la verdad que era muy divertido porque la gente de Toyota nos decía, bueno, necesitamos que la rompan Claro. para saber qué es lo que se rompe. Y un día me cansé que me digan eso, le digo, te la voy a chocar contra un pino porque no rompo nada. Sí, realmente la Toyota